En el problema Videojuegas conmigo, vemos como en 2008 se llevó a cabo un estudio en adolescentes chilenos sobre sus hábitos de juego de videojuegos, es decir, se consideró la frecuencia de juego y por otro lado se consideró la variable sexo, si era hombre o mujer. Y en el problema nos pide que determinemos si son independientes estas dos variables con alfa igual a 0,05. Es claro que tenemos una tabla de contingencia, una tabla de frecuencias cruzadas. Por ejemplo, había 3 mujeres que jugaban diariamente, 39 adolescentes mujeres que jugaban habitualmente y 60 que solo jugaban el fin de semana. Y aquí tenemos también los datos para los chicos. Si nos vamos al formulario, veremos que para pruebas de tablas de contingencia tendremos que utilizar el H cuadrado. Plantearemos en primer lugar el contraste, como en el enunciado nos pedía contrastar si eran independientes. Pondremos en la hipótesis nula esta hipótesis, las variables frecuencia de juego y sexo son independientes, frente a la hipótesis alternativa de que no son independientes, es decir, son dependientes. Recordar que siempre pondremos, en el caso de independencia, en la hipótesis nula, la independencia en la hipótesis nula y la no independencia en la alternativa, siempre. Según el formulario, tendremos que utilizar esta fórmula para obtener el valor observado del H cuadrado, donde O sub I J son las frecuencias observadas en la tabla y E sub I J son los totales por fila y los totales por columna de cada celda dividido por el total de observaciones. Por lo tanto, si nos cogemos nuestra tabla y sumamos por filas y sumamos por columnas, tendremos los totales de filas y columnas. Fijaros que tanto si sumamos los totales de las columnas y los totales de las filas nos tiene que dar la misma cantidad, 449. Es una buena forma de comprobar que no nos hemos equivocado, comprobar que sumando tanto estas como estas nos dan la misma cantidad, en este caso 449. Aplicando la fórmula, fijaros, he puesto aquí primero el E sub I J y luego el O sub I J, pero como son diferencias al cuadrado, es lo mismo que poner O sub I J menos E sub I J al cuadrado. Con lo cual comenzamos, ponemos la primera celda, tenemos un 3 menos el total de su fila, 102, por el total de su columna, 27, partido por el total, 449. Eso va al cuadrado y lo mismo en el denominador. Cogemos la siguiente celda, el 39. Al 39 le restamos el total de su fila, 102, por el total de su columna, 251, partido por el total, 449. Y lo mismo en el denominador. Y así tenemos que hacer con las siguientes celdas, la del 60, 24, 212 y hasta la última, 111, que sería 111 menos el total de su fila, 347, por el total de su columna, 171, partido por el total. Si cogemos la calculadora y vamos dándole, veremos que esta cantidad nos da 24,3. El siguiente paso en un contraste es obtener la región crítica. Y si vamos aquí al formulario, vemos que la región crítica es chi cuadrado sub alfa infinito, donde la chi cuadrado tiene R-1 por C-1 grados de libertad. Es decir, número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. En nuestro caso, como el número de filas es 2 y el número de columnas es 3, los grados de libertad serán pues 2 menos 1 por 3 menos 1, 2. Por lo tanto, tenemos que irnos a la tabla del H cuadrado. El alfa, recordar que nos lo decía el enunciado, que era alfa igual a 0,05. Iremos a la tabla del H cuadrado y buscaremos para grados de libertad 2, alfa 0,05, que corresponde a 5,99. Por lo tanto, esta es nuestra región crítica. Solo nos queda comprobar si el valor observado, el 24,3, pertenece a la región crítica. Vemos que sí que pertenece y recordad, si pertenece, rechazo H0. Si no pertenece, no rechazo H0. No o sí, H0. Como en este caso pertenece, rechazo H0
Por lo tanto, quiere decir que me quedo con la hipótesis alternativa, con h sub 1, y por tanto quiere decir que las dos variables son dependientes, es decir, no independientes. Errores que se suelen cometer en este tipo de problemas es no poner adecuadamente la hipótesis nula y alternativa. Como ya he dicho, siempre en la hipótesis nula va independencia. Otro de los errores es no calcular adecuadamente el h cuadrado, pensar que siempre va a ser positiva porque estamos haciendo en el numerador un cuadrado positivo y en el denominador tenemos también frecuencias, por lo tanto siempre será positivo. Si os sale alguno de los términos negativos es que seguro que os habéis equivocado, no comeros los cuadrados. Otro de los errores es no calcular adecuadamente, no obtener adecuadamente el h cuadrado sub alfa de la tabla. El alfa es 0,05, este de aquí, no confundir con 0,005. Y por último, otro de los errores bastante frecuentes es después no poner la conclusión. Recordad que las conclusiones son fundamentales porque hacemos los cálculos al final para tener una respuesta y una interpretación al problema. Con lo cual, una vez acabado el problema, también podéis comprobar si lo que habéis obtenido como conclusión tiene también sentido. Siempre podéis hacer un poco de crítica. Fijaros que en este caso, en el caso de las mujeres, la mayoría jugaba el fin de semana, 60 de las 102. En cambio, en los hombres, en los chicos, la mayoría jugaba habitualmente. Por lo tanto, vemos ahí claro cómo sí que hay una relación de dependencia.